Imagina esto con calma. Londres. Invierno. Una noche fría y húmeda. La lluvia golpea suavemente el cristal de un apartamento en South Kensington. Dentro, las luces están bajas. Un hombre mayor permanece de pie, inmóvil, mirando la calle como si esperara una amenaza invisible. No observa el tráfico. No mira a los transeúntes. Está buscando algo mucho más peligroso, una señal, una sombra, un rostro que se repita demasiado. Su respiración es lenta, pero su corazón late como un tambor de guerra. No es un criminal escondiéndose de la policía. No es un espía huyendo de una misión fallida. No es un traficante internacional. Es un escritor. Un hombre que dedicó su vida a las palabras y terminó viviendo con miedo. Ese hombre se llama Guillermo Cabrera Infante. Para muchos, uno de los grandes genios de la literatura cubana. Para el régimen de su país, un enemigo imperdonable. Durante años estuvo convencido de algo estremecedor, que el poder cubano no solo quería silenciarlo, no solo quería borrarlo de los libros, sino hacerlo desaparecer físicamente. Pero aquí viene la parte más irónica de esta historia. Guillermo no nació siendo un opositor. No fue un enemigo desde el principio. Todo lo contrario. Hubo un tiempo en que fue el hijo favorito de la revolución. El rostro moderno del nuevo arte cubano. El intelectual brillante al que el poder miraba con orgullo. El joven al que le abrieron las puertas de la cultura oficial y le entregaron influencia, prestigio y protagonismo. Y entonces, sin avisar, sin explicaciones, sin segundas oportunidades, todo se vino abajo. Pasó de ser protegido del sistema a convertirse en un nombre prohibido. De caminar entre ministros y dirigentes a vivir encerrado, exiliado, vigilante y lleno de paranoia en una ciudad extranjera. De ser celebrado en La Habana a ser borrado de bibliotecas, universidades y libros escolares como si nunca hubiera existido. Intentaron matarlo de la forma más cruel posible, con el olvido. Pero Guillermo no aceptó desaparecer en silencio. Decidió luchar con lo único que le quedaba, su memoria, su ironía y su talento. Convirtió su dolor en literatura. Transformó su exilio en una guerra intelectual contra Fidel Castro. Y por eso pagó un precio altísimo. Depresión profunda. Crisis nerviosas. Tratamientos extremos. Aislamiento. Miedo constante. Una vida marcada por la sensación de estar siempre vigilado. Esta no es solo la historia de un escritor exiliado. Es la historia de una revolución que devora a sus propios hijos. Es la historia del poder enfrentado al talento libre. Y es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a un dictador usando únicamente palabras. Quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es propaganda, no es ficción y no es exageración. Es una tragedia real. Y comienza exactamente en el momento en que Guillermo Cabrera Infante creyó que la revolución iba a traer libertad, y terminó descubriendo que había entrado en una jaula sin barrotes, pero con puertas cerradas para siempre. Para entender la caída de Guillermo Cabrera Infante, primero hay que entender su ascenso. Porque antes de convertirse en un exiliado perseguido, fue exactamente lo contrario, fue un hijo legítimo del proyecto revolucionario. Guillermo no nació rodeado de privilegios burgueses ni de salones elegantes del vedado habanero. Creció dentro de una familia profundamente comprometida con la izquierda. Sus padres fueron fundadores del Partido Comunista de Cuba. En su casa no solo se hablaba de política, se respiraba ideología. El marxismo no era una teoría lejana, era parte de la vida cotidiana, de la mesa, de las conversaciones y de los sacrificios familiares. Por eso, cuando Fidel Castro entró en La Habana en enero de 1959, Guillermo no sintió miedo ni duda. Sintió euforia. Sintió que por fin el sueño de sus padres se había hecho realidad. Era joven, brillante, ambicioso y, sobre todo, se sentía parte de nosotros. Creyó, como tantos otros, que había llegado una nueva era de justicia, libertad cultural y renovación social. Para él, la revolución no era una amenaza, era una promesa. Y el poder lo recompensó rápidamente. En los primeros meses del nuevo régimen,
cuando todo parecía posible y la ciudad vibraba entre discursos políticos y noches interminables de música, ron y esperanza, Cabrera Infante fue colocado en el centro del escenario cultural. Le entregaron responsabilidades, prestigio y acceso. Se convirtió en una figura clave del Consejo Nacional de Cultura y, más importante aún, recibió el control de uno de los proyectos más influyentes del momento, el suplemento cultural Lunes de Revolución. Aquella revista no era propaganda aburrida ni consignas vacías. Era modernidad pura. Era cine, jazz, literatura internacional, pensamiento crítico y espíritu cosmopolita. Representaba una Habana viva, creativa y todavía libre. Guillermo no solo dirigía una publicación, dirigía el pulso intelectual de la isla. Decidía que se leía, que se discutía y que se admiraba. Bajo el seudónimo de G. Caín se convirtió en el cronista del cine, el árbitro del buen gusto cultural y el símbolo del artista revolucionario moderno. En esos años, Cabrera Infante vivía como si el futuro estuviera garantizado. Caminaba por La Habana con seguridad. Frecuentaba cafés, cines, tertulias nocturnas y reuniones oficiales. Sentía que estaba construyendo algo grande. Creía que la revolución necesitaba arte libre, humor, experimentación y crítica para crecer. Pensaba que Fidel Castro, el líder carismático y aparentemente culto, protegería la creatividad frente a la mediocridad burocrática. Pero no vio venir la tormenta. Mientras la música sonaba en los bares y los discursos prometían un paraíso nuevo, algo oscuro empezaba a tomar forma. Guillermo comenzó a notar pequeños cambios, miradas incómodas, críticas veladas, advertencias disfrazadas de consejos. Algunos comisarios culturales empezaron a decirle que su trabajo era demasiado cosmopolita, demasiado intelectual, demasiado influenciado por autores extranjeros. Le pedían más compromiso con el pueblo, menos humor, menos ironía, menos libertad. Lo que Guillermo aún no entendía era una verdad brutal: el poder no tolera la risa libre. No tolera el arte que no puede controlar. Y tampoco perdona a los talentos que se mueven por su cuenta. Sin saberlo, el niño dorado de la revolución ya había sido marcado. La misma mano que lo había levantado, se estaba preparando para empujarlo al abismo. Las grandes tragedias no siempre comienzan con disparos o explosiones. A veces empiezan con algo aparentemente insignificante. En el caso de Guillermo Cabrera Infante, el principio del fin llegó de la forma más absurda posible, con un cortometraje de gente bailando, riendo y tomando cerveza en el puerto de La Habana. La película se llamaba PM. Fue realizada por el hermano de Guillermo, Sabá Cabrera Infante, junto al cineasta Orlando Jiménez Leal. No había consignas políticas, no había ataques al gobierno, no había discursos contrarrevolucionarios. Solo mostraba la vida nocturna habanera, cuerpos sudando al ritmo de la rumba, rostros cansados buscando alegría, gente común tratando de olvidar sus problemas por unas horas. Pero para el nuevo poder, esa alegría espontánea era peligrosa. Los comisarios culturales reaccionaron con furia. Dijeron que esas imágenes no representaban al hombre nuevo socialista. Que mostraban vicios, desorden, frivolidad. Que no glorificaban la épica revolucionaria. Y sin dudarlo, prohibieron la película. La confiscaron. La enterraron. Ese fue el momento en que Guillermo tuvo que elegir. Podía callarse, mirar hacia otro lado, proteger su cargo, su prestigio y su comodidad. Pero no lo hizo. Desde las páginas de Lunes de Revolución defendió públicamente la libertad artística. Protestó contra la censura. Movilizó a escritores, cineastas e intelectuales. Exigió algo que parecía lógico para él, pero intolerable para el poder: que el arte no necesitara permiso político para existir. El escándalo creció tanto que llegó directamente a los oídos de Fidel Castro. Y entonces ocurrió la escena que marcaría para siempre la cultura cubana. Todos los intelectuales fueron convocados a la Biblioteca Nacional de La Habana. El ambiente era espeso, cargado de miedo. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos sentían que algo grave estaba por ocurrir. Fidel apareció, habló durante horas y dejó caer una frase que funcionó como sentencia. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada.
Sonaba elegante. Sonaba lógica. Sonaba patriótica. Pero escondía una trampa mortal. Porque la pregunta real era esta: ¿quién decidía qué era estar dentro y qué era estar contra? Y la respuesta era simple y aterradora: solo él. Ese día no solo se censuró una película. Ese día se cerró Lunes de Revolución. De un solo golpe, Guillermo perdió su plataforma, su voz pública y su espacio de influencia. El niño dorado de la cultura revolucionaria fue expulsado del paraíso. Para el régimen, Guillermo se había convertido en un problema incómodo. Demasiado famoso para encarcelarlo sin ruido internacional. Demasiado independiente para dejarlo libre dentro del país. Así que aplicaron una estrategia más elegante y silenciosa: el exilio disfrazado de premio. Lo nombraron agregado cultural en Bruselas. Sobre el papel parecía un ascenso diplomático. En la práctica era una expulsión elegante. Lo alejaron de La Habana, de su gente, de su influencia, de su público. Le dieron un salario, un título y una oficina, pero le quitaron su lugar en Cuba. Guillermo entendió algo fundamental en ese momento. La revolución que había amado ya no existía. El sueño se había roto. El poder no quería artistas libres, quería obedientes. No quería humor, quería disciplina. No quería talento impredecible, quería control absoluto. Sin saberlo todavía, Guillermo acababa de entrar en el camino irreversible del exilio. Y lo peor, estaba por venir. Guillermo Cabrera Infante ya estaba lejos de Cuba cuando el golpe final llegó. Vivía en Bruselas como agregado cultural. Oficialmente era un diplomático. En realidad, era un intelectual neutralizado, vigilado a distancia, apartado del centro cultural de su país. Pero todavía conservaba una ilusión, la de poder moverse libremente entre Europa y Cuba. Creía que, a pesar de todo, aún tenía un pie dentro de su tierra. Esa ilusión murió en 1965. Un día recibió un telegrama urgente. Su madre estaba gravemente enferma en La Habana. Sin pensarlo dos veces, tomó un avión. Volvió desesperado, con el corazón apretado y la cabeza llena de recuerdos. Pero el destino fue cruel. Cuando llegó, ya era tarde. Su madre había muerto y había sido enterrada. No hubo despedida. No hubo último abrazo. Solo una tumba fresca y un dolor imposible de describir. Guillermo pensó que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado. Después del funeral intentó regresar a Bruselas, donde lo esperaban su trabajo y sus hijas pequeñas. En el aeropuerto le dijeron que había un problema administrativo. Que regresara mañana. Luego pasado mañana. Luego la semana siguiente. Esa espera se convirtió en una pesadilla silenciosa de 4 meses. No lo encarcelaron. No lo golpearon. No lo torturaron físicamente. Pero le hicieron algo igual de destructivo: lo dejaron atrapado en una jaula invisible. Sin explicaciones. Sin fechas. Sin certezas. Vivía suspendido en el aire, sin saber si podría salir del país, si lo arrestarían o si desaparecería sin dejar rastro. Durante esos meses, Guillermo caminaba por La Habana como un fantasma. Sentía que lo observaban. Veía cómo antiguos amigos cruzaban la calle para no saludarlo. Notaba el miedo en las miradas, el silencio incómodo, la distancia repentina. Comprendió en carne propia lo que después llamaría el aliento del monstruo, esa sensación constante de que tu vida depende del capricho de un burócrata. Cuando finalmente le permitieron salir, ya no era el mismo hombre. Subió a ese avión roto por dentro. Juró que nunca volvería a Cuba mientras Fidel Castro estuviera vivo. Y cumplió su palabra. Se instaló en Londres. Una ciudad fría, gris, ajena. Un exilio lleno de niebla, soledad y nostalgia. Pero el verdadero problema no estaba afuera. Estaba dentro de su mente. Los primeros años fueron un infierno personal. Cayó en depresiones profundas. Sufrió crisis nerviosas severas. Hubo momentos en los que apenas podía levantarse de la cama. En los años 70 llegó incluso a recibir tratamientos de electroshock.
El peso del exilio, la culpa, la rabia y el trauma psicológico se habían acumulado hasta romperlo. Y aún así, lo más aterrador no era la tristeza. Era el miedo. Guillermo vivía prácticamente encerrado en su apartamento londinense. Rodeado de libros, papeles y recuerdos. Salía poco. Observaba mucho. Miraba por la ventana como si esperara algo. No era paranoia sin fundamento. Sabía cómo funcionaba el aparato del Estado cubano. Había estado dentro. Sabía que la inteligencia operaba en Europa. Sabía que el régimen no olvidaba a sus enemigos. Decía una frase que resume perfectamente su estado mental: no hay manía persecutoria posible cuando la persecución es real. Mientras tanto, decidió hacer lo único que podía para sobrevivir: escribir. Si le habían robado su país físico, construiría una Cuba nueva con palabras. Así nació su obra más famosa, Tres tristes tigres. Mientras en la isla imponían el realismo socialista y la literatura obediente, Guillermo creó una Habana literaria llena de humor, música, lenguaje popular y vida nocturna. Fue su venganza artística. Pero el régimen reaccionó con furia. Lo declaró traidor. Contrarrevolucionario. Agente del enemigo. Prohibieron sus libros. Borraron su nombre. Intentaron asesinar su reputación. Y entonces ocurrió algo que confirmó que su miedo no era imaginación. En 1985, en plena calle de Madrid, agentes vinculados a la inteligencia cubana intentaron secuestrar a un exfuncionario desertor. Lo arrastraron hacia un coche diplomático. La gente intervino. Llegó la policía. El plan fracasó. Pero el mensaje fue claro: el brazo del régimen era largo y no respetaba fronteras. Cuando Guillermo supo esto en Londres, entendió que su miedo tenía rostro real. Si podían intentar secuestrar a un desertor en España, ¿qué los detenía de tocar su puerta? Desde ese momento, su vida quedó marcada por una sombra permanente. Vivía, pero como si ya estuviera muerto. Una vida póstuma. Guillermo Cabrera Infante pasó sus últimos años viviendo como un exiliado del mundo y de sí mismo. Encerrado en su apartamento de Londres, rodeado de libros, papeles, recuerdos y silencio. Afuera cambiaban las estaciones, caía la nieve, volvía la primavera, pero dentro de él siempre era el mismo invierno, el de la nostalgia por una Habana que ya no existía, el de una patria perdida que solo podía visitar con la memoria. Nunca volvió a ver el malecón. Nunca volvió a sentir el calor húmedo de su isla. Nunca volvió a caminar por las calles donde aprendió a amar las palabras. En el año 2005, Guillermo Cabrera Infante murió en un hospital londinense a causa de una infección tras romperse la cadera. Murió lejos de Cuba. Murió lejos de su mar. Murió lejos de su idioma cotidiano. Y hay una ironía cruel en este final: murió antes que su enemigo. Fidel Castro aún estaba vivo cuando el escritor fue enterrado en tierra extranjera. Durante un instante pareció que el dictador había ganado la última partida. Parecía que el poder había sobrevivido al talento. Que la fuerza había vencido a la palabra. Que la censura había logrado su objetivo. Pero el tiempo, ese juez que no se compra, empezó a hablar. Hoy, casi 2 décadas después de su muerte, Guillermo Cabrera Infante no está borrado. Está vivo en bibliotecas, universidades y lectores de todo el mundo. Sus libros se estudian. Su estilo se admira. Su nombre se pronuncia. Mientras tanto, el régimen que intentó silenciarlo envejeció, se desgastó y quedó atrapado en su propio discurso. El dictador se quedó con los edificios derrumbados. Guillermo se quedó con el alma de La Habana. Mientras el poder destruyó la ciudad real con abandono y ruinas, Cabrera Infante la conservó intacta en la literatura: La Habana nocturna, musical, irónica, sensual, viva. Esa ciudad sigue existiendo gracias a él. Esa Habana no pudo ser censurada. Y aquí está la verdadera victoria. Porque a Guillermo le quitaron el pasaporte. Le quitaron la tierra. Le quitaron el regreso. Pero no pudieron quitarle la voz. No pudieron borrar su memoria. No pudieron destruir su legado.
Su historia nos deja una lección incómoda y poderosa: se puede exiliar a un hombre, se le puede robar el país físico, pero no se puede exiliar el talento ni la verdad cuando quedan escritas. Y ahora la pregunta queda en el aire, para ti. ¿Hizo bien Guillermo en no volver jamás? ¿O debió regresar, aunque fuera para despedirse de su tierra? Ese dilema lo cargan millones de cubanos hoy, entre la dignidad y la nostalgia, entre la memoria y el regreso imposible. Tal vez por eso su historia duele tanto. Porque no es solo la historia de un escritor. Es la historia de una nación partida en dos. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si piensas que rescatar la memoria robada vale la pena, apoya este proyecto. Porque mientras exista alguien dispuesto a recordar, el silencio nunca ganará. Nos vemos en la próxima historia.